Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de escultura. En este caso vamos a aprovechar un regalo de Green Stab World que nos han mandado muy amablemente, como nos mandan mucho material. En este caso nos han mandado un tapete de corte, ¿vale? O una plancha de corte que tiene referencias de proporciones para que os hagáis vuestros maniquís. Normalmente no utilizamos ese tipo de materiales que nos mandan algunos de nuestros colaboradores en los vídeos, porque tampoco queremos forzar ni dar la impresión de que esa es la única manera de hacerlo. Entonces yo os voy a explicar cómo lo llevo haciendo yo hasta ahora, pero la realidad es que me parece algo que yo compraría personalmente. ¿Y por qué lo compraría? Pues porque es muy fácil de utilizar, ¿vale? Está muy bien pensado, está muy bien diseñado, ¿vale? Me encanta cómo huele la gomita. Y luego vienen muchos tamaños diferentes, ¿no? Muchas escalas diferentes, como vais a ver ahora. Tanto de humano masculino, humano femenino, como de caballo. Entonces, no solo eso, sino que además te viene, digamos, unas guías, como vais a ver ahora, os vienen unas guías de dónde colocar más o menos la estructura. Esto es un poco relativo porque hay muchas maneras de hacer maniquís y de hecho algún día haremos algún vídeo de diferentes tipos de maniquís y por qué, ¿no? Hay gente que se ciñe más a una estructura ósea, hay gente que aprovecha las formas para ir sugiriendo estructuras o formas musculares y demás, ¿vale? Pero en este caso, bueno, pues es una interpretación de cómo iría la estructura bastante sencilla, bastante simplificada, pero que creo que os puede ayudar. Por ejemplo, aquí se puede ver en las piernas, aquí lo ponen recto, yo no lo pongo recto, yo realmente lo tuerzo, ¿no? Le genero cierta forma que se adapta a la volumetría de la pierna, porque al menos tal cual he aprendido yo y de los maestros que he aprendido yo, como Joaquín Palacios, como Raúl García de la Torre, como José Caballero Delso en su momento, la gente que me ha enseñado temas de escultura, pues siempre han incidido mucho en que desde el principio busque las formas generales, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como recuerdo de que tenéis esto en la tienda de Green Stab World, de que es súper útil, la verdad. O sea, me parece una idea sencilla pero brillante, fácil de guardar, ¿vale? Y vamos a utilizar esto para hacer los maniquís. Así que, pues bueno, sin más, vamos a hacer un par de maniquís para que veáis cómo lo plantearía, los distintos tipos de cables que utilizaría, y así podéis empezar a hacer vuestros tanteos y vuestros guarreos con la masilla para ver qué os sale. En fin, vamos para adelante. Bueno, lo primero de lo primero que hay que hablar es de que hay distintos tipos de cables que podéis utilizar. Yo en este caso, esto es acero galvanizado, tiene cierta rigidez, ¿vale? O sea, no es súper blando, veis que tiene cierta resistencia, ¿vale? Pero se dobla muy fácilmente. Lo bueno que tiene es eso, que tiene resistencia, que no es algo que se te vaya a estar moviendo constantemente, sobre todo si lo trenzas o si haces varios cableados. ¿A qué me refiero con varios cableados? Imaginad que tenemos una estructura, ¿vale? Tú puedes hacer que cada cable sea una sola línea o que esté trenzado. Siempre que sea alambre trenzado os va a dar más adherencia con la masilla, va a ser más fácil que la masilla agarre, ¿vale? Y luego os va a dar cierta flexibilidad sin romper, porque puede que incluso rompa uno, pero quizás no el otro. Mientras que si mantenéis cables únicos, por decirlo de alguna manera, sin trenzar, teniendo en cuenta que además es un material no poroso, va a tener menos agarre la masilla y además va a ser más fácil que en cierto momento se os pueda partir. ¿Cuándo utilizo uno o utilizo otro? Si la estructura va a ser muy fija, muchas veces lo que hago, imaginad que tengo una pieza, yo qué sé, que el tipo está en esta pose. Y tengo una zona, veis que tiene su pierna derecha está levantada y está apoyada sobre un volumen, ¿vale? Esto para mí es una línea, digamos, de apoyo, de soporte, para que toda la estructura tenga firmeza. Entonces aquí yo preferiría un cable sólido y un poco más rígido en cierto modo,
mientras que el resto de cables, estos podrían ser perfectamente cables trenzados para que me dieran cierta movilidad y yo poder mover la estructura del maniquí un poco a mi gusto, mientras que esta sería la estructura que uniría la pieza a la base, ¿vale? Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser varias, puede ser ninguna, pero yo recomiendo siempre que haya al menos una de las estructuras que se alargue de más para que entre dentro de la base y podáis manipularlo con mayor facilidad. También este cable único, por decirlo de alguna manera, que no esté trenzado, podría sugerir un apoyo desde atrás, ¿vale? Para que tengas también una zona sobre la cual agarrarlo. Para que os hagáis una idea, os traigo algunas figuras que tengo desde hace millones de años en una vitrina sin tocar, que en algún momento eran proyectos, ahora se han quedado en nada, aunque quién sabe si las retocaré o las recogeré algún día. Esto iba a ser una especie de príncipe elfo a caballo y demás, y esto es un caballo de una marca italiana que se llama Romeo Models, ¿vale? Creo que todavía siguen vendiéndolo. Son pues eso, caballos anatómicos que tú luego puedes pues modificar, ¿vale? Para hacer tus piezas de scratch, que de hecho la mayor parte de gente que va a concurso con piezas de scratch, con caballos de scratch, normalmente son caballos hechos a piezas, no es que lo modelen entero ellos, sino que utilizan pues eso, diferentes partes, como he hecho yo aquí, veis que el cuello está añadido y demás. Veis que esto tiene dos pernos, ¿vale? O dos cables rígidos. Esto es durísimo, esto seguramente sea algún tipo de acero o algo así muy rígido, ¿vale? ¿Qué es lo que me permite esto? Pues que yo pueda manipularlo, que yo pueda ejercer fuerza y que no se me vaya a mover. Eso digamos que sería uno de los cables que podríamos utilizar. En este caso no sería un acero galvanizado, sino que sería algún tipo de perno, algún tipo de varilla de metal mucho más rígida. Podéis encontrarla pues yo que sé, en Leroy Merlin, en centros de estos de bricolaje, que con mucha facilidad podéis encontrar herramientas y materiales de este estilo. Aquí os traigo otra, ¿vale? Esto iba a ser un jefe celta en su momento, ahora está destrozado. Esto llegó a tener incluso cabeza, brazos y demás, pero bueno, lo acabé partiendo. Es lo que pasa cuando a veces tengo proyectos en mente que no van a ningún lado y luego pues los cojo para volver a hacer algo encima o para hacer una práctica o lo que sea, y acaba siendo pues un chorongo que no va a ningún lado, pero bueno, que me sirve para explicaros cómo engarzo las figuras, ¿vale? Veis que aquí tiene este tipo de cable también. Esto lo podría cortar con relativa facilidad con unos alicates, ¿vale? Pero lo que me da, o sea, que en un momento dado puedo esculpir y cuando esté todo modelado lo único que tendría que hacer sería cortar por aquí y repasar esa zona, ¿vale? Lo que me da esto, aparte de estabilidad, porque me lo une a la peana, o sea, esto digamos que está unido a la base por aquí, pero también por aquí, ¿vale? Y me da no solo estabilidad, sino que me permite poder agarrarlo, es un soporte, ¿vale? ¿Cuándo utilizaría cable trenzado? Pues por ejemplo, podéis ver aquí me iba a hacer un Bruce Lee en su momento. Esto tiene miles de años, esto es de cuando trabajaba en Night Models y empezábamos a modelar superiores en pequeñitos, cosas que, bueno, no salieron luego y ahora mismo pues no sé muy bien qué es lo que están haciendo. Si veis aquí el cable es trenzado, ¿no? Entonces aquí va un poco, los tiros van por donde os digo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto tiene, veis, tiene firmeza, pero también puedo manipularlo con relativa facilidad. Y ahora en lugar de estar haciendo el Bruce Lee, está haciendo, yo qué sé, otra cosa. Siempre es interesante que los distintos materiales que utilicéis tengan cierta rigidez, ¿vale? Para que no sean demasiado flexibles. Por ejemplo, aquí os traigo cable trenzado, ¿vale? Que en este caso es de joyería. Imagino que será algún tipo de cobre o algo así, es parecido a lo que el material de los cables, ¿vale? Veis que es muy fino, ¿vale? Y que realmente es muy fácil moverlo, ¿no? ¿Qué es lo que gano trenzándolo? Pues que al trenzarlo la resistencia es mayor, pero no se rompe, ¿vale? Entonces digamos que, y puedo hacer curvas también, puedo hacer curvas, por ejemplo, ¿veis? Podría hacer curvas, pero también podría exagerar ángulos en caso de que lo necesitara, ¿vale? ¿Veis? O incluso que también podría ser necesario para generar una estructura. Quién sabe, en algún momento de alguna cosa que sea picuda, pues yo ya tendría una base ahí que poder trabajar, ¿vale? Esto, ya os digo, lo he hecho a raíz de aquí. No es tan rígido como esto,
Y hay diferentes tipos de cables o diferentes tipos de varillas que podéis utilizar. Lo que tenéis que buscar un poco más que el que sea el material exacto, porque yo no sé cuál es la diferencia entre el hierro, el acero, el cobre, de cara a procesos. Yo utilizo lo que cojo por ahí, ¿vale? El acero galvanizado es el que siempre se recomienda porque tiene esa flexibilidad, ¿vale? Y la podéis encontrar, yo digo, en cualquier ferretería, pero que yo utilizo cualquier tipo de estructura que me genere, o cualquier tipo de material que me genere solidez, que me genere estructura o flexibilidad en caso de que la necesite, como es el caso de esto, ¿veis? Que tiene, pues ya os digo, os podéis moverlo, tiene mucha movilidad, tiene mucha flexibilidad, pero luego, si queréis, también se queda rígido, ¿vale? Y vuelve a su ser en caso de que hiciera falta. Bueno, en este caso vamos a empezar por figuras pequeñas, que es lo que casi todos con lo que casi todos os manejáis, ¿no? Figuras de Warhammer. Yo aún así os recomiendo que si queréis aprender a modelar os mováis a figura grande, porque os va a enseñar mucho más a nivel de entender bien los volúmenes, a nivel de hacer una anatomía convincente, una pose convincente, y luego es más fácil moverse al juguete, digamos, ¿no? A los volúmenes más toscos. Cuando sinceramente, o sea, yo os lo digo por mi experiencia, yo he empezado modelando hace muchos años, empecé modelando 54 milímetros, que ya es una escala relativamente grande como esta. Después me moví al 75 milímetros y luego fui a caer en Forge World, donde hacía 35 milímetros, 40, 45 milímetros, dependiendo un poco del tamaño, ¿no? Del marín espacial, porque básicamente es lo que hacía, marines espaciales. Y bueno, pues estas escalas, digamos, requieren una geometrización, una exageración, son más cartuneras, son más juguete, ¿no? No significa que no sean difíciles de hacer. La gente que modela bien esto, pues evidentemente son maestros en los suyos, pero yo mi referencia, o lo que yo tengo como un buen aprendizaje, es moverse desde estas escalas que ya te exigen una corrección anatómica, una corrección de pose, ya te exigen cierto balance, o sea, tiene que ser convincente, tiene que ser más creíble o realista, y luego es más fácil moverse hacia abajo para exagerar. Eso es mi sugerencia, ¿no? Pero bueno, vosotros evidentemente hacedlo como os dé la gana. He cogido diferentes figuras para enseñaros un poco y que veáis un poco la relación de escala, ¿no? Esto sería un marine normal, ¿vale? Que como veis no llega a ser un 40 milímetros, pero digamos que tampoco es un 32, es decir, esto sería una especie de 35 milímetros, más o menos. Podéis hacer cosas más pequeñas, por ejemplo, esto sí que es casi un 32, no, sería un 35 también. Sería un 35. Mira, son dos escalas similares en la que el marine es más grande, ¿vale? Porque siempre los marines van con las piernas inclinadas, que eso tenéis que tener en cuenta, con lo cual posiblemente el marine estirado llegará a los 40 milímetros. Es decir, para que veáis cómo han cambiado las cosas, un marine antiguo, y os enseño uno de los que yo modelé para Forge World, por ejemplo, este que es de los Sons of Horus, de los hijos de Horus, fijaos el tamaño que tiene, que es un 30 milímetros, incluso un 28 milímetros alargado, ¿vale? Games Workshop empezó siendo 28 milímetros hace muchos años, ¿vale? Que eran un poco las figuras de Wargame de toda la vida, y fijaros hacia dónde se están moviendo. Este es mi marine oficial, ¿vale? Y estos son los marines de ahora. O sea, es un gigante en comparación, ¿vale? Esto es un poco para que os deis cuenta hacia dónde va tendiendo Games Workshop. También va moviéndose hacia figura más grande porque tiene más sentido. O sea, al final es más fácil de pintar esto que esto, es más fácil de modelar o de modificar esto que esto, y al final pues es más fácil de, digamos, enganchar a más gente con volúmenes más grandotes, más toscos a veces, aunque realmente los modelados son sorprendentemente buenos, ¿vale? Pero si vosotros veis, por ejemplo, el nivel de detalle que tiene esta de Forge World, os podéis imaginar, esto es mejor que lo veáis no en la resina, que es muy guarra, ¿vale? Pero bueno, que lo veáis en la foto oficial de Forge World, ¿vale? Y que veáis pues la diferencia de tamaños, creo que así aquí se ve claramente, ¿vale? Todo esto es para que vosotros, cuando vayáis a elegir cómo hacer el maniquí, ya sea descargándose una guía de proporciones online, que las hay, ¿vale? Ya sea descargándose una foto y haciendo vosotros digamos, esta división de proporciones, ¿no? Haciendo vosotros un poco la guía de proporciones, que podéis ver cómo yo la hago, por ejemplo, sobre esta figura, que es un estudio anatómico que he sacado de internet. Insisto, no sé quién es
No sé quién es el artista, pido disculpas porque siempre me gusta nombrar a los artistas, pero no sé ni de dónde la he sacado, ¿vale? Y en su momento utilicé esto para, para empezar a modelar el Moisés, que tenéis partes de este proceso de modelado en los primeros vídeos de los primeros meses, ¿vale? El Moisés ahora va en esta dirección, para que os hagáis una idea. En conclusión, vosotros podéis haceros lo mismo que lo que viene estoy hoy espeso. Lo mismo que viene en la plancha de corte, ¿vale? Os cogéis una foto, tomáis medidas de los puntos concretos, que al final, si os fijáis, ves las referencias que tengo yo, son similares. Hay gente que toma las referencias las clavículas, otros que toman los hombros. Eso es un poco a gusto del consumidor, un poco con lo que vosotros os sintáis cómodos. Yo he hecho muchos maniquís y todavía no he tomado una decisión sobre cuál es el tipo de maniquí que más me interesa, porque pues en ese sentido no tengo una experiencia que me diga que ese es el mejor maniquí, sino que me he sentido a gusto con distintos maniquís y me he sentido incómodo con distintos maniquís por igual, ¿vale? Entonces por eso creo que esta herramienta, ¿no? Que este material de Greenstab World, pues sinceramente nos puede ayudar bastante a entender un poco cómo generar esas estructuras y sobre todo saber de qué escala estamos hablando. Muchas veces empezamos a modelar sin ningún tipo de idea de escala en mente y para esto pues es bastante útil también. Sin embargo, esto que es un clásico, lo vais a ver, está lleno de polvo y más gris que el copón. Esta es mi espada de Francia de 2006, que está ya más agrisada, para que veáis cómo pierden los colores con el tiempo, sobre todo cierto tipo de colores. Esto en su momento era un 54 puro, ¿vale? Podéis ver aquí. Pero sin embargo, no os fiéis, digamos, de la guía a nivel volumen, fijaros a nivel de estructura, ¿vale? Más o menos la altura y más o menos los distintos elementos, porque realmente sobre esto ellos han dibujado el perfil de la persona con la nariz, con la boca, han hecho un perfil correcto, cuando realmente alguien puede tener la cara más fina, más alargada, diferentes proporciones dentro de los elementos de una cara, ¿vale? Entonces, de cara a hacer la estructura, lo que nos interesan son las diferentes alturas, con lo cual yo os voy a enseñar a simplificar esta información para que sea más fácil, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí nos están metiendo siempre la misma silueta, que es una silueta de un señor, seguramente un señor basado en un señor real, ¿vale? En el cual las proporciones no son proporciones heroicas y normalmente nosotros tendemos a hacer proporciones heroicas porque mola mucho más, porque es más atractivo para el cliente, para el consumidor, y tendemos a hacer, pues yo que sé, un 8 cabezas, incluso un 9 cabezas, no hacemos una proporción real. Es decir, un ser humano normal, como tú, como yo, a menos que seas el tío más guapo del mundo y seas un modelo, ¿vale? Muchas veces puedes ser un 7 cabezas o incluso un 6 cabezas. Hay gente que es muy retaca, muy corta, ¿vale? No estamos espigados y estilizados como los superhéroes de Marvel, básicamente. Pero cuando modelamos tendemos a hacer superhéroes de Marvel, ¿vale? A menos que lo que quieras sea hacer algo súper realista, normalmente tendemos a exagerar todo esto, ¿vale? Entonces es interesante saber un poco cómo jugar con esas proporciones, ¿vale? Esto que es un 75, esto es una figura que modelé para Nuts Planet, ¿vale? Esto digamos que encajaría aquí. ¿Por qué os estoy enseñando estas relaciones? Pues para que veáis un poco cómo se relaciona la referencia, que es la plancha de corte, o la referencia de fotografía o de la fotocopia que os hayáis sacado, porque ya os digo, hace muchos años o hace años cuando yo empecé con esto, básicamente lo que hacíamos era sacarnos fotos o dibujar las proporciones que queríamos, ¿vale? Y luego de ahí sacar la estructura y adaptar el maniquí en plano, que es lo que os voy a enseñar, ¿vale? Esto sería un 75 milímetros y si veis, pues su cabeza es mucho más fina que la silueta que me proponen, ¿vale? Podéis ver el contorno. Bueno, al final es una guía, ¿no? Digamos que es una guía para emplazar la figura en escalas más concretas, más específicas, ¿vale? Vale, ¿por qué hago esto? Hago esto porque esto está relacionado con el tema de las proporciones. Estas dos personas pueden ser de la misma escala, pero las cabezas pueden tener longitudes totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, nosotros cuando hacemos un maniquí, hacemos algo neutro, ¿vale? Hay maniquís que se exageran desde la base, por ejemplo, yo hice un elfo para escala que se llama el guardián del acantilado, Cliff's World, que tengo el proceso grabado completo y que podéis ver en esas fotos, creo que ya se muestra en alguno de los vídeos, cómo yo alargo el maniquí porque quiero hacer un tío especialmente espigado y especialmente alto, ¿vale?
Pero normalmente cuando hacemos un maniquí, hacemos siempre un maniquí más neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que para este tío la bola que representaría el cráneo sería esto, y para este tío la bola que representaría el cráneo sería lo mismo. Luego, mediante añadir más o menos masilla, más o menos masa, haremos que uno parezca más estilizado que el otro. Entonces lo que buscamos es escala, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Un tío de 1,80 m y un tío de 1,75 m, los dos pertenecen a la misma escala, ¿vale? Simplemente uno es más largo que otro. ¿Por qué pertenece a la misma escala? Porque digamos que los volúmenes estructurales, ¿vale? Parten de lo mismo, son lo mismo, ¿vale? Entonces, como una referencia, imaginaos que nosotros tenemos un maniquí que corresponde a esto, ¿vale? Voy a intentar hacer dos maniquís más o menos iguales, ¿vale? No va a ser totalmente correcto, pero bueno, esto es simplemente para que os hagáis una idea vosotros. Tened en cuenta que cuando hacemos un maniquí, luego esto va a ser más rígido, va a ganar mucha masa, es decir, nosotros estamos haciendo el interior, ¿vale? Pero de aquí a la forma final va a haber una gran diferencia, entonces tenéis que tener en cuenta eso, porque cuando hacemos un maniquí, como digo, no estamos haciendo el volumen final, ¿vale? Entonces tenéis que dejar un espacio para lo que viene después, ¿no? Tener en cuenta que al añadir masa, pues las proporciones pueden cambiar. Vale, imaginaos que los dos fueran el mismo maniquí, ¿vale? No lo son, pero son maniquís, digamos, similares, ¿no? Tienen la misma altura, tienen el mismo tamaño de estos microvolúmenes que representan, en cierto modo, estructuras, ¿vale? Que no son estructuras anatómicas, sino que son como bloques geométricos, ¿no? Vale, pues este tío podría ser un elfo tal cual, simplemente alargándole un poco la cara y manteniendo un poco esta estructura, haciéndole muy delgado, y el mismo maniquí, creo que se ve, ¿no? Esto podría ser la anatomía de un elfo, pero es que esto podría ser también la anatomía de un orco. En este caso, para el orco, tendría que modificar ciertas anchuras, ¿vale? Para adaptarme. Pero lo que quiero que entendáis es que con un mismo maniquí se pueden hacer formas muy diferentes y, digamos, estereotipos anatómicos muy distintos. ¿Qué es lo que pasa? Que veis que aquí se me queda corto lo que es el pecho, entonces el maniquí al final tiene que tender a ser algo intermedio, ¿no? Entre lo que es una corrección de proporciones y de escala y la forma final. Es decir, si yo quisiera hacer el orco, lo que haría sería coger la misma altura, ¿vale? Y simplemente... coger la misma altura y simplemente alargar o ensanchar la caja torácica para que esa estructura sea más ancha y más sólida y poder construir a partir de aquí. ¿Qué pasa? Que esta escala y esta escala es exactamente la misma, lo único que varía es el grosor. Espero estar explicándome con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final aquí tenemos referencias humanas, pero que si tú lo que quieres hacer es un elfo que es mucho más estilizado y que supuestamente sería un 9 cabezas o incluso un 10 cabezas o un alien o yo que sé, o un orco y quieres hacerlo mucho más achaparrado, o un ogro, algo mucho más tosco, pues tendrías que basarte, digamos, en la proporción que nos sugieren las distintas secciones, ¿no? Que para eso también está dividido en cuadrados, para que no sea más fácil medir, ¿vale? Pero tendríamos que adaptarlo y hacer nuestro propio maniquí. Por eso siempre os recomiendo que hagáis, aunque sea en un formato thumbnail, en que sea un formato así pequeñito, ¿vale? Que hagáis un poco la silueta de lo que vosotros queréis hacer. Imaginaos que es el típico orco de Warhammer de los años 90, ¿no? Este es el orco, ¿vale? Lo que haría es descargarme una foto del tipo de figura o anatomía que quiero hacer, o dibujarla yo, y a partir de aquí sacar la estructura, que como veis siempre va a ser mucho más pequeña. En este caso no tendría cuello, la caja torácica sería algo así, los hombros podrían salir de aquí y luego ya me encargaría yo de darle la joroba, ¿vale? Y esta sería mi estructura anatómica. Por eso toda la vida lo que se ha hecho ha sido descargarse imágenes de referencia y montar el maniquí sobre esta, ¿no? O sea,
digamos, redibujarlo encima.